Bueno, nos dice Romanos 5, ahí está. Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiero que leamos Lucas, ya les voy a explicar la relación. Jesús tomó el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía. Entonces todos cuando hablamos de la Santa Cena, todos sabemos que la Santa Cena, o sea, sabemos qué es, ¿no? Todo el mundo dice, sí, yo sé lo que es la Santa Cena, lo hemos visto. Y hasta cierto punto se ha vuelto una tradición. Todo el mundo va a la iglesia y toma su Santa Cena. El pan, el vino, cuando vemos la imagen decimos así, ya sabemos qué es. Pero la Santa Cena está instituida por Jesús con un propósito, y es un propósito de recordar un hecho histórico, como es la cruz del Calvario, su sangre que fue y su cuerpo que fue derramado en la cruz del Calvario. Pero cuando vamos a mirar el motivo detrás de todo eso, nos lo explica Romanos, por amor. Y eso es algo que debemos entender. Jesús murió en la cruz, Jesús entregó su cuerpo, su sangre, primero que todo por obediencia, porque él era obediente hasta el punto de muerte. Y a veces Dios nos pide cosas pequeñitas y a nosotros nos cuesta un poco todo, ¿cierto? Y él entregó todo. Ser obediente, yo creo que de las tareas más difíciles del hombre es ser obediente. Si uno lo ve en los niños, desde chiquitos, tira a la desobediencia, no a la obediencia, ¿sí? Pero Jesús nos da el ejemplo de obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué la Biblia agrega y muerte de cruz? Porque no fue como que tranquilo en su camita esperó el momento de la muerte, vino, ¿sí? O simplemente le pegaron un tiro y se murió y no sintió nada. No, muerte de cruz era de las muertes más dolorosas que alguien pudiera experimentar. ¿Pero por qué lo permitió? ¿Por qué lo hizo? Y dice él, no que alguien me haya quitado mi vida, yo la entregué por amor a ti, por amor a mí. Y a veces yo le digo a la gente, todos no sabemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿cierto? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Todo el mundo lo conoce, pero el problema a veces cuando uno generaliza, Jesús murió por todos, como que no me siento tan incluido, es como muy general, lo despersonalizo. Pero cuando digo Jesús murió por mí, yo soy parte de ese todo. Entonces empiezo a entender que eso que pasó, ese evento hace 2000 años, esa cruz, ese sufrimiento, es para que yo tenga vida, para que yo sea feliz, para que yo viva su amor pleno. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Ese precio que él pagó es para que yo lo tenga todo, para que yo sea restaurado, para que yo vuelva en amistad con Dios, para que yo pueda volverme acepto delante del Padre. Y esa amistad con Dios restaure todo mi interior. Jesús pagó un precio, no solo físico, no solamente vemos el cuerpo, la cruz y pensamos en lo físico, en las enfermedades, no, en la parte emocional, el estar solo, el haber sido traicionado, toda la parte psicológica. Uno a veces dice, no, lo psicológico es que eso no va de acuerdo a lo espiritual. No, lo psicológico va de acuerdo a lo espiritual, porque Jesús estaba allí solo, espiritualmente quebrado. A un momento dado dice que él le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió espiritualmente solo, para que nosotros entendamos que en Él estamos plenos. Entonces, cuando tomamos este cuerpo y esta sangre de manera simbólica, lo que debemos recordar no es solo el sacrificio de la cruz, no solo su cuerpo y su sangre, es su amor increíble que tiene por cada uno de nosotros, por mí. Entonces, hoy vamos a hacer una oración, quiero que cada uno, donde está, cada uno ore y le dé gracias a Dios. Pero no le digas, Señor, gracias por este cuerpo y sangre que entregaste por todos. Dile, gracias, Señor, por ese amor incondicional que hizo que tú sufrieras la cruz por mí. Los invito a que oremos y a que tomemos las santas. Hace 15 días habíamos hablado de qué te pide Dios y habíamos alcanzado a ver solamente una parte de esas cosas que Dios nos pide en nuestra vida. Una de esas primeras cosas lo vamos a ver en Miqueas. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Sí? Dios ya nos ha dicho lo que es bueno. Y dice,
¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Dice, sino solamente practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Ya habíamos alcanzado a hablar de lo que era la justicia, habíamos, eh, bueno, todo el tiempo que hablamos allí acerca de hacer lo justo, lo correcto, de cómo Dios nos pide que nosotros ayudemos a aquellos que no tienen los medios para ejercer la justicia y que nosotros deberíamos ejercer esa justicia por ellos. Y hoy vamos a ver con un poco más de tiempo qué es lo que está allí. Dice ejercer, el Señor te pide amar la misericordia. Entonces, vamos a ver Mateo 5:7, que está en el siguiente versículo. Jesús en el monte, en el sermón del monte, cuando da todas las bienaventuranzas, dice allí en Mateo 5:7, dice, bienaventurados, es decir, felices, afortunados, tan de buenas, todos aquellos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sí? Está diciendo que cuando nosotros somos misericordiosos, que cuando nosotros hacemos eso de ser misericordiosos, somos felices, somos afortunados de hacerlo. ¿Por qué? Porque al final vamos a recibir precisamente un juicio con misericordia. Vamos a recibir esa misericordia de parte de Dios. Pero veamos qué es la misericordia. Para ustedes, ¿qué es la misericordia? Sin pena, sin pena. Lo escucho. Compasión, ayudar a otros, empatía. ¿Qué más? Va por allí. Es una muy buena, una, algo que no se merece. Bueno, misericordia, estar como ponerse en el lugar del otro. Bueno, vamos para ver bien qué es esta palabra. Se menciona más o menos unas 250 veces en la Biblia y viene de la palabra chesed, que a veces se traduce como lealtad, abarca también el amor leal, abarca la bondad inquebrantable, una fidelidad al pacto, como tú decías, compasión, ¿sí? Compasión, quiere decir, viene del verbo compadecer. Cuando está allí el con, quiere decir con alguien, y padecer quiere decir padece, ¿sí? Sufre, exactamente. Sufrimos con el otro. Pero esta palabra va un poco más allá. El significado original, en un sentido absolutamente legalista, quiere decir cumplir aquello que fue acordado, ¿sí? Tener palabra, lo que nosotros conocemos como tener palabra. Y el otro sentido es dar al otro aquello que le es debido según lo previamente acordado. Quiere decir ser justo, ¿sí? Darle justicia a la otra persona, hacer justicia de las palabras que tú has hablado. Entonces, de ahí derivó en un segundo sentido que es más espiritual y que asume lo siguiente, es un acto gratuito y espontáneo de bondad y amor. Aunque yo creo que en cuanto a espontáneo, pienso que uno podría buscar la manera de cambiarlo por hacerlo algo eh, como un hábito. Bueno, vamos a mirar Lamentaciones 3:22, que está en el siguiente versículo. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Conocemos esa palabra que dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y esto abarca lo que es la misericordia divina, no es la misericordia humana, es la misericordia divina. Y dice que precisamente por esa misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, no hemos sido consumidos. Imagínense ustedes un día donde simplemente Dios nos renueva su misericordia. Un solo día donde Dios diga, hoy no vamos a tener misericordia. Imagínense. Y por la gracia de Dios,
Él la renueva todos los días sobre nuestra vida. Él renueva esa misericordia sobre cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene esa nueva son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cuando usted se levante de pronto mañana o en esta semana, diga, nuevas son cada mañana tu misericordia. Son nuevas todos los días. Tú te levantas, abres tus ojos y sabes que es un nuevo día lleno de oportunidades porque Dios las hace nuevas cada mañana. Y es esa misma misericordia que Dios nos va a pedir a nosotros. Esa es la misericordia divina. En el Antiguo Testamento, cuando se hizo el templo, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo habían colocado el arca, coronada de como una tapita, ¿sí? Con dos ángeles que estaban cubiertos los ojos con sus alas, y entre los dos extendían sus alas, el uno hacia el otro, formando ¿qué? El asiento, un asiento que los hebreos consideraban el trono de Dios, el trono de gracia. Y no pierden esa imagen porque la vamos a ver más adelante, que es bien importante. Ellos consideraban que ese era el trono donde se sienta el Señor, el lugar santísimo. Bueno, entonces vamos a mirar simplemente otra palabra también, continuando con Lamentaciones. Imagínense lo que dice allí. Seríamos consumidos donde no tuviéramos esa misericordia de Dios. Afortunadamente, Dios todos los días tiene algo nuevo para nosotros, tiene algo, es un nuevo comienzo, un nuevo regalo. Y a veces en nuestras mentes nosotros no perdonamos, no nos perdonamos a nosotros mismos, vivimos como en el pasado, cuando Dios lo que quiere es que seamos nuevos cada mañana. Amén. Bueno, en ese aspecto Dios no es misericordioso un solo día, es misericordioso todos los días de nuestra vida. Vamos con el siguiente versículo. Antes de ver este versículo de Efesios, en otra palabra que también está en Efesios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, dice, nos dio vida juntamente en Cristo Jesús. Y si nos damos cuenta, Dios no cuenta sus riquezas o no hace el balance de sus riquezas ni en oro ni en plata. Él hace ese balance de en qué rico es Él. Dice, rico en misericordia, sobreabundando en misericordia. Y cuando de alguna manera actuamos de esa manera que Dios nos pide que debemos actuar, cuando actuamos bien, lo que estamos haciendo es imitar a Dios. Y vamos a ver que hay muchas referencias en la Biblia donde Dios nos pide que lo imitemos a Él, como el buen ejemplo. Y cuando Dios vio que no podíamos imitarlo a Él por el mero conocimiento, dijo, ellos necesitan a alguien que puedan ver para poder imitar. ¿Sí? Y por eso envió a su Hijo, para que lo pudiéramos imitar, para que pudiéramos ver, para que pudiera ser tangible para nosotros lo que nosotros perseguimos como ese buen modelo. En definitiva, nosotros somos personas que estamos imitando a alguien. Siempre tenemos modelos, siempre buscamos, así seamos cristianos o incluso en el mundo secular, siempre alguien está mirando de pronto el celular, redes sociales, mirando a quién imitar. Uy, este es mi modelo, uy, yo quiero ser así, yo quiero tener estos músculos, yo quiero jugar como tal, ¿sí? Yo quiero hacer esto como aquel lo hace. Y Cristo nos entregó a Jesús para que nosotros pudiéramos imitarlo a Él en lo bueno, evidentemente, porque Dios es bueno y Jesús es bueno. Y siempre vamos a perseguir un modelo. Y el modelo que nosotros perseguimos es Jesús. Y eso es lo que nos pide Dios, que seamos imitadores de Jesús. Entonces, es eso. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Eso es lo que nos pide Dios a nosotros, que lo imitemos, que sigamos ese buen modelo, no el modelo de las redes. Sí, son buenos en lo que hacen, pero no tienen ese corazón, no tienen ese comportamiento de Dios que Dios nos pide a nosotros. Amén. Entonces, hablando de esto, vamos a
al siguiente acetato, que es la historia de Lucas. Yo creo que todo el mundo conoce la historia de Lucas 10, la parábola del buen samaritano. Y la voy a ir leyendo. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y más no. Hay exactamente 3 veces en el Nuevo Testamento donde diversos personajes le preguntan a Jesús exactamente la misma frase, haciendo que heredaré la vida eterna. Y esa es una pregunta que mucha gente se hace, haciendo que puedo vivir eternamente. Hay gente que dice, vitaminas, voy a mandar congelar mi cuerpo, ¿sí? El Botox, esto, aquello. Sí, todo el mundo tiene la solución para la vida eterna, para prolongar la vida. Sí, y no es raro que desde la antigüedad, en la época de Jesús, ya se estuvieran haciendo que heredaré la vida eterna. Señor, dame el secreto de la eterna juventud para que yo pueda pues vivir eternamente, porque en últimas lo que el hombre quiere es vivir eternamente. Entonces, este intérprete de la ley le pregunta esta a Jesús, pero no lo probó con la buena intención, no hizo la pregunta con la buena intención, lo hizo para probarlo, para saber qué tan bueno era ese man, qué tan inteligente, qué tan sagaz era Jesús. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le dice, bueno, vamos a la palabra, porque su palabra no pasará, ¿cierto? Y le dice, veamos a ver qué fue lo que dijo nuestro Señor, qué fue lo que dijo Dios acerca de eso. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Sencillo. Y si alguien le pregunta a usted, ¿usted tiene el secreto de la vida eterna? Dígale, sí, el Señor lo dijo, Jesús lo dijo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el secreto de la vida eterna. Y le dijo, bien has respondido, Jesús lo dijo. Pero solamente hay un pequeño problema. Y es que vivir a la altura de la palabra de Dios es bastante difícil. En el diario vivir mío me es difícil predicar y comportarme de la misma manera. Predicar algo y vivirlo. Pensar que esto es lo correcto y vivirlo, porque es difícil, porque siempre nos descachamos. Estábamos por ahí haciendo una cola y estábamos haciendo una fila, empezamos a hacer la fila y alguien salió disparado a hacer la fila del otro lado porque movieron la fila y yo salí corriendo más rápido que los demás. Sí, yo dije, wow, soy bueno. Y en la noche me hicieron ¿cómo se dice? La misa yur, la retroalimentación. Y me sacaron la viga de loco. Me sacaron la viga y me dijeron, tú hiciste esto. Yo, sí. Pero a mí me pareció bien. Me pareció sagaz, pero no fue justo. Por eso vivir en pequeñas cosas a la altura de la palabra es difícil. Aunque Jesús lo dice, haz esto y vivirás. Pero el problema es que siempre me voy a pelar. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Y cuando yo leí esta frase, yo decía, siempre queremos justificarnos. No es el único. Todos siempre queremos justificarnos. Siempre queremos tener la última palabra. Siempre queremos tener razón. Siempre queremos hacer las cosas a mi manera. Siempre queremos justificarnos. Por eso no es de extrañarse que este intérprete de la ley se hubiera justificado a sí mismo.
¿Y quién es mi prójimo? Y cuando él le pregunta eso al Señor, él lo que le está diciendo de una manera muy elegante, le está diciendo, ¿y a quién puedo discriminar? Básicamente eso fue lo que le dijo, porque la ley enseña, según Salmos 130 y algo, que detestar el pecado es bueno. Y ellos iban más allá de la ley. Ellos no solamente detestaban al pecado, sino al pecador. Entonces ellos decían que detestar al pecador era lo moralmente correcto, porque no solamente detestas el pecado, sino detestas al que está cometiendo el pecado. Y eso es moralmente bien para ellos. Y él quería justificarse, porque él sabía, era un maestro de la ley, solamente que estaba probando a Jesús. ¿Y cuántas veces no hemos probado a Jesús? Señor, pero, y negociamos, ¿no? Y le decimos, pero tal cosa dice en la palabra, ¿cierto? Y negociamos y convertimos todo a nuestra conveniencia. Pero Jesús responde, dijo un hombre, descendía de Jerusalén a Jericó. Y si descendía de Jerusalén a Jericó, esa era usualmente la ruta que tomaban los hebreos o los israelitas para ir de una ciudad a la otra. Y cayó, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Yo quiero que empecemos a mirar con cuál de estos personajes nos identificamos. ¿Con los ladrones? ¿O con el que descendía de Jerusalén a Jericó? Dice que lo dejaron vuelto nada al lado del camino, le dieron una muenda de aquellas y lo dejaron ahí, medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Viene ese sacerdote de los que tenían que estar delante de la presencia de Dios, de aquellos que podían entrar al templo, de aquellos que una vez al año podían entrar el sumo sacerdote a ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Pero resulta que ellos tenían un problema y es que no se podían contaminar. Y este estaba medio muerto, pues no sabemos si estaba muerto así, o sea, en apariencia estaba ya como muerto. Y este sacerdote no lo podía tocar, porque si fuera un cadáver, se hubiera contaminado. Entonces dijo, mejor no me contamino, tengo que ir a dar una prédica. Se justificó. Asimismo, un levita, de los de la tribu de Leví, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Dijo, voy tarde, no tengo tiempo, perdóname. Y siguió el camino. Pero un samaritano que iba de camino. Y aquí esto es hermoso porque uno nunca se espera que Jesús es el samaritano. Jesús se disfrazó de samaritano en esta parábola, porque lo lógico era que él hubiera dicho el sacerdote, el levita, pero uno del pueblo israelita, un hebreo. Y no, 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 Jesús no se disfrazó de ese personaje de hebreo, de uno de los de su pueblo, de uno de los que hacían el bien, de uno de los elegidos de Dios, de los del pueblo de Abraham, de los escogidos, de los apartados. Jesús se disfraza de samaritano, de aquellos con los que nosotros habíamos, bueno, los samaritanos y los hebreos tenían problemas, y no problemas pequeños. Tan era así que algunos tuvieron el descaro de quemarle el templo al otro y estos también le quemaron el templo a los judíos. Lo hicieron en determinados momentos de la historia. O sea que la rencilla era bastante fuerte entre ellos. Pero Jesús se disfraza de samaritano y dice, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, como Dios cada mañana con nosotros.
Dice, fue movido a misericordia. Su interior sintió algo. Así como cuando uno ve en el partido que van a dar que casi el gol y uno aprieta todo. Pero él lo sintió por ver a esa persona así. Y muchas veces vemos un accidente. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero quién fue? ¿Quién fue? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Pero no se nos mueve la misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite. ¿Cuántos de nosotros nos hemos identificado de pronto con el pobre que le dieron la muenda? Que en ese momento lo que necesita es ayuda. En ese momento lo que estamos necesitando es alguien que nos ayude, alguien que cure nuestras heridas. Y Jesús está allí vestido de samaritano, curándole las heridas. Dice, echándoles aceite. ¿Qué es qué? El aceite siempre se simboliza como la unción, la presencia del Espíritu de Dios. Y eso fue lo que Él nos dejó a nosotros, el Espíritu de Dios, el Consolador. ¿Y cuántas veces tenemos problemas, tenemos circunstancias difíciles que vivimos y de pronto nos olvidamos que tenemos al Consolador, al que puede sanar nuestro corazón? Y aparte de eso también le echó vino, que es un símbolo de la sangre de Jesús. Dice, le echó vino. Además, poniéndolo en su cabalgadura, que quiere decir, no habla de un burrito, no habla de una mula, no habla de un caballo. Tiene una cabalgadura. Dice, es de estar allí encima del animal, él llega y se baja. Y poniéndolo en su cabalgadura, y toma aquel que está herido y lo coloca en el lugar de la cabalgadura. ¿Y él termina cómo? A pie, porque ese samaritano no era desconsiderado, no iba a cargar al burrito o al pobre animal con dos personas. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Él desciende para tomar nuestro lugar. Él desciende para tomar nuestro lugar. Y al final, eso que merecíamos no nos lo da. Y eso que es inmerecido no lo da. Y aparte de eso nos coloca en su lugar. Para que nosotros pudiéramos sentarnos a la diestra del Padre. Para que pudiéramos sentarnos allí en esos al lado para poder entrar en la presencia de Dios. Amén. Acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, es decir, tomando nuestro lugar, tomando, tomando nuestro lugar, haciendo un intercambio. Él está arriba, pero termina abajo y nosotros terminamos arriba, no por nuestros méritos. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. A pesar de que uno sienta que él no está aquí, él tiene cuidado de nosotros. Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ponlo a mi cuenta. ¿Quién lo hace? Ponlo a mi cuenta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Alguno se identifica con los ladrones? ¿No? Ay, yo sí, con todos. Porque a veces uno también le ha dado palo a otros, no hasta dejarlo medio muerto, pero como decimos, le hemos hecho daño a la gente, queriendo o sin querer.
pero le hemos hecho daño a los otros. A veces somos ese ladrón, a veces somos, muy poquitas veces, ese samaritano, y muy poquitas veces somos ese levita, pero cada uno a veces actuamos de esas maneras. Y exactamente, él dijo, el que usó, ¿qué respondió el hombre? Él dijo, el que usó de misericordia. El que usó de misericordia. Se le dificultó decir el samaritano, pero me gusta que haya dicho el que usó de misericordia, porque demuestra que es un útil, es una herramienta que tú tienes en la vida, usar la misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Ves lo hermoso que Jesús le dijo? Ve y haz tú lo mismo. Jesús dice, imita al samaritano del cual yo estaba disfrazado. Ve, imita a Jesús. Eso es lo que decía el anterior versículo. Sed pues imitadores de Dios. Imita a Jesús. Imita al samaritano. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que nos dice Dios de lo que debemos hacer. Entonces, hay tres clases de personas aquí rápidamente. Los despojadores, los pasadores y los que se comportan de manera diferente, el samaritano. El despojador es el que causa las heridas, y yo sé que muchas veces hemos causado heridas. Los pasadores son los que simplemente van por la vida diciendo, ah, eso no es conmigo, y siguen derecho. El indiferente, que frente a eso que ha pasado no hacemos nada. Y muchas veces yo sé que hemos también actuado indiferentemente. Y por último, lo que Jesús quiere es que seamos esos recogedores. Entonces, el despojador dice, lo que es tuyo es mío. El indiferente dice, lo que es mío y lo que es tuyo. Y el recogedor dice, lo que es mío, si tú lo necesitas, yo te lo doy. Somos bienaventurados cuando mostramos misericordia. No significa que seamos perdonados por ser misericordiosos. Significa que vamos a tener un juicio con bastante misericordia. Amén. Porque, ¿y por qué podemos ejercer esa misericordia? Porque somos renovados. Porque somos renovados y a veces yo sé que nos comportamos feo, mal. Y por eso tenemos que ir delante de Dios todos los días. Precisamente para que Él nos limpie, que Él nos perdone y que Él nos haga, que nos transforme cada día más y más a la semejanza de Jesús. Dice Santiago 2, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hebreos 4:16 dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Por eso yo les decía, no pierdan de vista esa imagen del lugar santo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, donde se sienta Dios, donde está allí la gracia, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos allí donde está Jesús para alcanzar misericordia. Y de a eso que recibimos, de esa misericordia que recibimos todos los días, de eso damos. Mateo 9, Jesús dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús nos manda a hacer la tarea. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Vaya, vaya, vaya. Aprenda lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Él no necesita esos carneros y carneros muertos y sangre derramada. Él necesita son acciones que vienen del corazón. ¿Sí? Donde tú pones de lo que tú tienes
para el que sabe que lo necesita. Id pues de aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Finalmente, dice la palabra de Dios, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores para poder servir. Estimando cada uno a los demás como superiores a él, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí es la misericordia. No mires solamente por lo tuyo, mira también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, todo lo que acabo de decir, que hubo también en Cristo Jesús. Sed pues imitadores de Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Amén. Porque recibimos el bien que por ley no merecemos, que es gracia. Pero también no recibimos el castigo que sí merecíamos, que es misericordia. Amén. Y démosle gracias a Dios